Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola nuevamente, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Gracias por hasta aquí seguirnos en estas publicaciones que hemos hecho. Estamos nuevamente en el podcast de Academia Credo para la reforma de toda la vida y la cultura. Muchas gracias a todos aquellos que nos han estado viendo y que han estado compartiendo el contenido. Gracias porque nos están escribiendo. Ayúdennos también a compartirlo con otras personas y láncennos algunas preguntas. Si hay cosas que no quedan claras, estamos seguros que hay cosas que no quedan claras porque en podcast de 40 minutos pues no es posible ser exhaustivo, pero podemos en alguna medida abordar algunas de sus preguntas. Sí, recuérdense que estamos estudiando puntos de partida, ¿no? Ese es el tema. Estuvimos hablando un poquito de Eclesiastés, estuvimos hablando un poco de Apocalipsis, pero no estamos ahondando específicamente en los libros o en los pasajes de estos libros como tal, sino que nuestra idea es hablar de puntos de partida. Así es. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles los argumentos para que aprendamos, número uno, a defendernos bíblicamente, ¿no? Para Amén. que tengamos una base sobre la cual sostener nuestros argumentos. Y esa es la idea de estos podcasts. Bueno, vamos a seguir. Estuvimos hablando de Pedro, un pasaje de Pedro, 1 Pedro 3, versículos 13 al 16, ¿no? Y estuvimos hablando varias cuestiones, el contexto, la historia de la redención, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado estudiando, el género literario. Y estuvimos hablando de último, en este contexto y algunas versiones y traducciones, estuvimos hablando un poquito de lo que significaba ser cristiano en la Roma de Nerón, de venir siendo perseguidos, cuál era la dinámica de un cristiano, ¿no? Las características que un cristiano regularmente demostraba en medio de este mundo hostil, en medio Exacto. de este imperio romano, y cuáles eran las acusaciones que se le hacían a los cristianos, ¿no? Y cuáles eran los requerimientos que un cristiano debería demostrar en su conducta, en su fe, en su manera de vivir la vida. Y hasta ahí terminamos, ¿no? Era necesario que los cristianos se condujeran de una manera irreprensible, con buen testimonio, haciendo un llamado a la santidad, ¿no? Eso es lo que estábamos tratando de enfocar la última vez. Y ahora vamos a entrar de lleno al significado original de este pasaje, que es muy, muy importante que lo vayamos desarrollando. Sí, una de las cosas que estábamos hablando y concluyendo ya en términos muy aplicativos en el podcast anterior era que finalmente, cuando hagamos apologética, nuestra argumentación, nuestras palabras, algunos le llaman silogismos, ¿no? A todas las cuestiones de la forma de cómo argumentamos, tiene que estar totalmente respaldada por una vida, por una vida que persiga la santidad. Pedro estaba hablando acerca de cómo la forma en la que argumentamos y nuestra actitud y el fondo de nuestras palabras debe estar en sintonía total de la santificación de Cristo en nuestros corazones, y obviamente eso tiene que hablar también de nuestra propia santidad, nuestro propio proceso de santificación. Cuando hablamos ya de este pasaje, Pedro inicia con este pasaje con una pregunta retórica, ¿no? La pregunta retórica es aquel tipo de pregunta que lleva implícita la respuesta, ¿sí? Es una forma de enseñanza muy común desde hace muchísimo tiempo. La pregunta es: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Cuando alguien está haciendo lo que es bueno, no debiese temer, se supone, no debiese temer a que se le haga daño. Es decir, cuando una persona está haciendo lo que es correcto, se supone que no debe de tener represalias. De hecho, aquel que está haciendo lo bueno espera que se le felicite, que se le congratule, no que se le castigue. Claro, se supone que aquel que hace lo bueno no es blanco de un castigo, sino al contrario, es motivo de alabanza, ¿no? Cosa que ni en ese contexto ni en el nuestro finalmente es tan cierto, tristemente. Los primeros cristianos creían que adorar a Jesús y el negarse a reconocer la divinidad del César era algo bueno.
Y de hecho, nosotros también creemos eso, que el no adorar al César y adorar a Jesucristo es algo bueno. Sin embargo, en el contexto de Pedro, esto era lo contrario, ¿no? Adorar a Jesucristo era algo malo, ¿sí? Claro. Era algo malo. Por eso Pedro está finalmente sacando a luz este punto, ¿no? Tristemente, adorar a Jesucristo en el primer siglo era algo malo. A los ojos del imperio, eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Por ejemplo, una clínica médica en Estados Unidos, cierto lugar de Estados Unidos, se hizo pasar por una clínica abortista hace unos años. Se supone que en el rótulo y lo que estaba afuera se decía que esta clínica médica practicaba abortos. Entonces, muchas chicas que querían practicar el aborto, que querían hacerse un aborto, entraban a esta clínica esperando que se les diera ese servicio, asesinato, ¿no? La sorpresa era que cuando estas chicas entraban a esta clínica era una clínica con personal cristiano, doctores, enfermeras, habían pastores y había un montón de gente cristiana ahí. Y lo que hacían era, sí, en alguna medida, hacerle creer a las chicas que iban a entrar a hacer un aborto, pero entraban a recibir todo lo contrario. Les mostraban el riesgo de practicarse un aborto, les decían, no lo hagas por esto y lo otro, mira estas razones médicas y clínicas, te vas a exponer a esto, y también les compartían el evangelio y todo lo demás, ¿no? Recuerdo que los medios de comunicación en Estados Unidos empezaron a denunciar a esta clínica cristiana por engañar a las mujeres que estaban buscando un aborto y no se les proporcionaba. Esto es de verdad, de acuerdo a los que creemos en la revelación bíblica, esto está de cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta gente estaba haciendo lo que es correcto, pero terminan siendo denunciados por los medios de comunicación y no sé si hubo algunas represalias legales, no seguí el caso hasta ahí, pero sí vi el caso precisamente que los medios de comunicación se rasgaron las vestiduras. ¿Cómo es posible que una clínica médica esté engañando a unas chicas? Eso es más o menos lo que está diciendo Pedro acá, en este sentido, ¿no? Claro. ¿Verdad? Sí, esto me acuerda a una... Regularmente no me gusta hacer esto, pero lo voy a tomar como ejemplo. Una escena de una caricatura donde hay un superhéroe, ¿va? Y un personaje que se quiere suicidar desde un edificio. Y se tira, y viene el superhéroe y lo rescata en medio de la caída. Y después el tema es, lo voy a demandar porque me arruinó mi suicidio. Me arruinó mi suicidio, entonces, exacto. Ahora, yo creo que sí debemos entender esto de alguna manera, entendiendo el contexto, ¿no? Sí, exacto. Porque en algunas ocasiones, obviamente vamos a estar de repente en un contexto donde no sea tan hostil para el evangelio. Exacto. Podemos estar en un ambiente donde hacer lo bueno, pues, va a tener de alguna manera cierta alabanza. Exacto, sí. Pero puede que nosotros mismos en un momento pasemos esto, pero en otro momento nosotros mismos pasemos por un contexto donde sí el ambiente sea hostil al evangelio. Exacto. Eso es exactamente lo que Pedro está introduciendo aquí, una cierta ironía. Uh-huh. Recordemos que en hermenéutica hay que aprender a reconocer precisamente lo que algunos teólogos llaman ironías narrativas. Como cuando Jesús alaba al centurión uh-huh. y dice, ni en Israel he encontrado esta fe. Esa es una ironía, porque es narrativa, porque está en medio de una escena, ¿no? ¿Verdad? Y de una historia que está sucediendo, se están relatando hechos reales de un centurión que va a buscar a Jesucristo, que se supone no debería haberlo hecho, y le dice, solo di la palabra y mi siervo sanará. Entonces Jesús dice, ni en Israel. ¿Y por qué es irónico? Porque se supone que en Israel es donde se debería de haber encontrado esa fe. Claro. Era el pueblo de Dios. El punto es que aquí Pedro está introduciendo esta cierta ironía, y lo podemos confirmar por lo que sigue diciendo. Dice, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y este es innegablemente el lenguaje que Pedro presta, ¿de dónde? Del Sermón del Monte, uh-huh. en donde el mismo Jesús habla, bienaventurados aquellos de vosotros que sois perseguidos por causa de la justicia o por causa de mí.
Esto es más o menos lo que está introduciendo Pedro, confirmando el sentido de la pregunta que acaba de hacer. ¿Quién os hará daño si hacéis lo bueno? Se supone que nadie. Pero dice Pedro, pero vean en dónde vivimos. Vamos a ser castigados incluso por hacer lo bueno. Dichosos sois. Claro. Y esto nos va a ayudar mucho en nuestra argumentación apologética. Aguántennos un poquito. Sabemos que hemos estado extendiéndonos un poco en algunos puntos, pero esto es bien importante. Pedro está diciendo que aunque aquello que es bueno para los cristianos es malo para los incrédulos, el sufrir en esa dinámica por la justicia es motivo de bienaventuranza. Acá lo voy a aplicar un poquito a la metodología que hemos practicado. Cuando yo aparezco a veces y digo, no, es que yo argumento presuposicionalmente, yo no argumento según evidencias, yo no argumento de una manera clásica, o cuando me preguntan mi opinión sobre los últimos escritos de William Lane Craig y yo hago referencia a las cuestiones peligrosas que contiene, por ejemplo, este último libro sobre la búsqueda del Adán histórico y esa apertura que él tiene acerca de intentar armonizar los descubrimientos supuestamente científicos con lo que la Biblia dice y tener que comprometer finalmente la integridad del texto bíblico por lo que otros dicen. A muchos no les gusta, ¿no? Realmente, en un podcast que me entrevistaron me dijeron, ¿y cuál es tu idea apologética? Y yo les dije, presuposicionalismo. Me dijeron, ¿con qué se come? Y generalmente nuestra perspectiva no es tomada en serio, ¿no? Y hemos no sufrido, pues, porque por la gracia de Dios no hemos sufrido, pero sí no es correcto cuando yo les digo, a los ojos de muchos es que yo tomo la Biblia en serio y le creo y la asumo como mi presuposición para exponer la verdad, porque de ahí... Entonces nos ven así como extraños. No. El objetivo es probar que la Biblia es cierto, es cierta. Y yo pregunto, ¿con qué? ¿Hay algo más fundamental que la Biblia? Podemos ir aplicando esto que Pedro está haciendo acá. Esta situación de sufrir por la justicia asustaría en el primer siglo cualquiera, ¿no? De hecho, a los nuevos creyentes más, ya que en el primer siglo no se les invitaba a una, como tristemente hoy lo hacemos, relación con Jesucristo. Claro que eso tiene que ver, ¿no? Pero tristemente no existía lo que hoy existe de te invito a una relación con Jesucristo para que te vaya bien, para que las cosas te salgan bien. De hecho, Pedro estaba insinuando que el reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador implicaría muy probablemente el sufrimiento a mano de los incrédulos al punto de perder la vida. Era una invitación hasta cierto punto para la muerte, ¿no? Para la muerte. Eso es lo que Pedro nos estaba diciendo. Sí. A mí me parece muy acertado el tratar de llamar la atención en términos aplicativos hoy, porque estás mencionando algo ahorita. Por motivos de la justicia estamos dispuestos a sufrir o no, o no nos deberíamos amedrentar por sufrirlo, por motivos de la justicia. Tratando de ser consistente con lo que estamos hablando acerca de argumentaciones y de puntos de partida, el problema es que probablemente alguien tenga una mala o un incorrecto sentido de la justicia. Sí. Y entonces, en nombre de la justicia, aunque sea en el lado incorrecto, la persona puede argumentar, decir, yo estoy sufriendo por causa de la justicia. No sé si me entendés. Sí, y de hecho, correctamente. Quiero llamar la atención a los primeros podcasts que hicimos acerca del necio, ¿no? Alguien, porque precisamente puede estar equivocado en su necedad y él creer que está defendiendo la justicia y estar dispuesto a sufrir, y no me importa lo que digan los demás, pero estoy dispuesto a sufrir por la justicia y la verdad. Pero la llamada a la atención es, ¿de acuerdo a qué estás en la verdad? Otra vez haciendo alusión a lo que estás mencionando. ¿De acuerdo a qué sostenés que eso es justicia? Si no es la escritura misma
porque no hay otro estándar para determinar la justicia. Entonces, creo que debe haber algún ejercicio de humildad por ahí para decir, híjole, de verdad he estado equivocado defendiendo la justicia desde otra base, desde otro punto de partida que no es la escritura. Y eso, ese es el llamado a lo que nosotros estamos intentando hacer, poner bien claro que el punto de partida es eminentemente bíblico y desde ahí nosotros argumentamos la justicia. Sí, vamos a hacer, después de esta serie de Pensando con Claridad en un Mundo Torcido, creo que es importante, máxime en el tiempo en el que estamos en Guatemala, una serie de podcasts sobre el famoso concepto de la justicia social. Uh-huh. Que de hecho, tras bambalinas, es el caballito de batalla detrás del gobierno de turno hoy en Guatemala. Claro. El presidente y todo su séquito de personas que corrieron con él hoy en Guatemala hablan precisamente de esto, ¿no? De la justicia social, que en Guatemala tiene que haber justicia social. ¿Y qué es eso? Claro. Vamos a definir eso, porque es exactamente el punto que Eddie está diciendo ahorita. No todo lo que la gente hoy llama justicia es justicia. Sí, claro. No, ¿por qué? Porque necesitamos de nuevo, presuposicionalmente, fundacionalmente definir qué es justicia. ¿Qué es justicia? Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Así que síganos de verdad, compártanos, por favor, porque vamos a ir haciendo estos ejercicios de una manera mucho más práctica, ¿verdad? Sí, el tema es que pica la lengua por quedarse en este tema, ¿verdad? Pero otra vez haciendo... Quiero recordar que lo que estamos tratando es de enseñar o de platicar acerca de los puntos de partida, de Exacto. dónde estamos argumentando, de pensar bíblicamente para responder. ¿Okay? Ahora, Pedro continúa diciendo, y dice, bueno, ya se dieron cuenta, ustedes van a hacer lo bueno, de acuerdo a lo que su maestro, el Señor, les pide. Eso, a los ojos de los incrédulos, es malo. Okay. Entonces Pedro dice... Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Esa frase es una frase que vamos a aplicar apologéticamente. Ahora, recuerden que en estos podcasts no estamos haciendo una exposición como una predicación de domingo, sino que estamos comentando y estamos intentando ver el contexto y todo lo demás y aplicando de una vez. Pero entonces vamos a aplicar esto al tema apologético, aunque en una prédica pues lo haríamos un tanto diferente. Pedro estaba invitando a los creyentes a no amedrentarse, a no atemorizarse por este posible, y yo le quitaría el posible, por este seguro sufrimiento en el primer siglo. Los estaba invitando a no paralizarse ni angustiarse, ¿no? Pedro pide a los creyentes que no se atemoricen y la solución es santificar a Cristo en sus corazones. ¿Por qué? Porque una vez se entiende que Cristo es Señor, como Señor absoluto de todo y de todos, una vez alguien entiende eso y lo enraiza en su corazón y en su mente, no hay sufrimiento que valga. El sufrimiento se convierte en un problema menor y transitorio, en términos aplicativos, ¿sí? Una vez exista ese entendimiento, los creyentes deberían estar, y ahí dice Pedro, siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, repetimos, la palabra ahí defensa viene del griego apología, ¿no? que significa dar una respuesta, ¿sí? Quiero recordar lo que hemos dicho en podcasts anteriores. La defensa de la fe no es una defensa en donde yo soy el héroe, porque la fe es tan frágil que necesita de mi defensa, ¿no? Una vez vi por ahí, muy bien intencionado, el dibujo, no era un meme, porque no intentaba ser chistoso o hacer una crítica, sino intentaba enseñar, y era un dibujo bien elaborado, en donde el evangelio es presentado en ese dibujo por una mujer, una señorita indefensa, y a la par, y le ponen a la señorita indefensa la etiqueta de evangelio, ¿no? Y a la par está un hombre
con una armadura fuerte que va protegiendo a la señorita y el dibujo de ese hombre fuerte con armadura defendiendo es la apologética. Entonces, ¿qué nos estaba intentando? Y del otro lado había un montón tirando piedras y tirando flechas, ¿no? Y entonces la idea de ese dibujo muy bien intencionado de parte de alguien, de un hermano en Cristo, no recuerdo ni quién fue, solo me apareció por ahí en redes sociales. La idea era de que el evangelio es como esa señorita indefensa que si no es por la apologética, lo destruyen. Y ese no es el caso. Ese no es el caso. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo acá. El evangelio le da sentido a nuestra metodología apologética. Claro. O sea, si no hubiese evangelio, no hay apologética, no hay forma de argumentar. El evangelio es la base, la fuente de donde realmente tomamos nuestros argumentos para defender la fe. Entonces, ese dibujo, por muy bien intencionado que hubiera estado, yo creo que estaba equivocado finalmente en lo que estaba intentando ilustrar. Entonces aquí la palabra defensa que Pedro dice, es cuando dice preparados para presentar defensa, siempre listos. Pedro está diciendo estar listos para dar una respuesta de la esperanza, ¿no? Dar razón del por qué tenemos esta esperanza, por qué somos tan optimistas a pesar del contexto hostil en el que vivían. Entonces la palabra respuesta ahí, apologética, tiene que ver con eso. Nuestro trabajo este es el evangelio. Simplemente explicamos, si tú no entiendes, explico en qué consiste. Eso es todo mi trabajo. Mi trabajo no es defenderlo porque es indefenso el evangelio. No, es al contrario, es dar una respuesta y una razón, una explicación del por qué el evangelio es así. ¿Sí? Sí. Aquí miramos que Pedro está tratando está tratando con dos elementos que aparentemente contrastan, ¿no? Ajá. De que lo estás mencionando. Es por un lado la santidad y por otro lado el sufrimiento. Ajá, exacto. A la luz de vivir en santidad en medio del sufrimiento, el objetivo de Pedro era que cuando alguien preguntara, ¿por qué se esfuerzan por vivir en santidad? ¿Por qué se esfuerzan por vivir en esa manera de pensar? Porque los están buscando para matarlos. Y otra vez, tratando de hacer un ejercicio aplicativo, lo vemos hoy. Se nos critica, se nos burla, se nos llama retrógrados, fanáticos, ignorantes, por tratar de vivir de una manera consistente con la Escritura. Así que, hermanos, en algún sentido, hoy, siendo aplicativos, de alguna manera estamos siendo atacados por querer vivir en santidad de acuerdo a los parámetros que la Escritura misma ha establecida para vivir. Entonces, lo que Pedro está tratando es, en medio de todo eso, sean gozosos, vivan felices, ¿no? Porque en medio de todo eso ustedes parecen estar gozosos, ¿no? En medio de todo eso ustedes parecen estar contentos. Y es precisamente ahí es donde nosotros debemos de tener claro que esa es la esperanza que hay en nosotros, ¿no? Exacto. En medio de esa tribulación, en medio de esa persecución que vivían los cristianos del primer siglo, ellos, el llamado de Pedro era a vivir en gozo, ¿no? A vivir y hacerlo todo esto en santidad. Estaban llamados a morir, básicamente, pero en medio de eso estaban llamados a vivir en santidad. Y lo que estás mencionando es a dar una respuesta con mansedumbre y con reverencia acerca del por qué. Exacto. Es esto, ¿no? Los creyentes en el primer siglo, en efecto, estaban sufriendo, sin embargo, a los ojos de los incrédulos parecían tener gozo, ¿no? ¿Cómo era esto posible? Cuando los veían estar gozosos en medio de esta persecución y sufrimiento, muchos se preguntaban, ¿cómo son capaces ustedes de... Está el hombre con su familia en la arena del circo romano y está a punto un león de comérselos? ¿Cómo es posible que empiecen a cantar salmos en el momento en el que el león está destazándolos? ¿Cómo es posible que vivan así? En ese momento los creyentes debían estar preparados para responder,
para presentar una defensa del por qué en medio del sufrimiento podían tener esperanza que les empujaba a vivir todos los días. Y no solo eso, Pedro añade, como bien dijiste, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. No solo los estaban buscando para quemarlos vivos, para echarlos a los leones en la arena del circo romano, sino que Pedro les añade, háganlo con mansedumbre. Es decir, no sean dramáticos, no se victimicen. ¿Sí? Finaliza Pedro este pasaje escribiendo, teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Esta defensa o respuesta que los creyentes daban no era solo un asunto intelectual o de discurso, ¿ok? Pienso que Pedro aquí está enseñando que indispensablemente esta defensa iba ligada a la buena conducta en Cristo. Y volvemos a remarcar el punto. Ahora, aquí hay en nuestros medios, en nuestros círculos cristianos, existen muchos cristianos que no se quieren meter a esto, al tema de la defensa de la fe, y no hagamos esto porque eso requiere que yo sea muy inteligente y yo no lo soy. O pastores, ¿no? Que no se atreven a aprender de apologética porque eso requiere de muchísimo más conocimiento que yo no tengo, y apenas si conozco un poco de la Biblia y voy un poco adelante en la congregación y no quiero aprender más de ello. Y también existe tristemente el otro lado de la moneda, de aquellas personas que son muy inteligentes y que la apologética es su pan diario, y que solo eso hablan y solo eso quieren saber, y aunque no se esté hablando de eso, meten el tema porque quieren demostrar que conocen y saben. Miren, aquí este punto que Pedro nos está enseñando es una de las mejores tácticas para defender nuestra fe es la buena conducta en Cristo. ¿Sí? Es la buena conducta en Cristo. Quiero resaltar mucho este elemento que Pedro culmina en su argumentación, porque en efecto habían muchos en ese momento palabreros, quienes querían defender su fe y su esperanza con palabras, pero no con solvencia en su conducta. Y otra vez aquí, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pedro estaba precisamente criticando esto. No es hablar, es hablar con la solvencia, con la esperanza, con la capacidad de que el cheque que mis palabras están emitiendo tenga fondos. Y esos fondos tienen que ser, de verdad, la disposición de santificar a Cristo en mi corazón, de estar dispuesto a sufrir por el Evangelio, de estar dispuesto a dar la vida incluso por aquellos que, por Cristo, a manos de aquellos que odian a Cristo. Es decir, den una respuesta, porque ustedes tienen todo este bagaje, tienen todo tienen toda esta solvencia detrás. A eso es a lo que estamos viendo que Pedro está hablando. Sí, yo creo que es importante que lo entendamos, porque si lo contextualizamos un poquito, estos hermanos cristianos del primer siglo, lo más probable es que no tenían un tiempo para defenderse con palabras, ¿no? Exacto. O sea, no creo que el Imperio Romano se haya tenido el tiempo para escuchar a cada uno y tener un juicio para cada uno y a ver cuáles son sus argumentos. A ver, fueron muy pocos, sí, ¿no? Claro, entonces, Pedro, Juan, Pablo, pero fueron muy pocos. Claro, ¿no? entonces, para la cantidad de cristianos que eran perseguidos, que eran torturados, que eran asesinados, ¿no? Lo más probable es que no tenían el espacio en el tiempo para poder argumentar. ¿Cuál era la acusación? Y lo vemos claramente en la Escritura, era su conducta, ¿sí? Y bastaba con que alguien los difamara para acusarlos. Esa era una de las características, ¿no? Entonces, vean, hermanos, que una de las cosas que a los que eran acusados era por su conducta, ¿no? Ya en otro podcast los mencionamos, eran catalogados como ateos, ¿no? Eran catalogados como ateos porque no creían en
multiplicidad de dioses. Creían en un solo Dios. ¿Cómo es posible que estos solo crean en un solo Dios cuando tenemos cantidad de dioses? ¿Cómo es posible que estos se casen con sus hermanas, ¿no? ¿Qué conducta es esa? ¿Va? ¿Qué conducta es esa que les llamaban hasta caníbales porque comían la carne de su maestro y bebían la sangre de su maestro? Que erróneamente lo interpretaban, pero eran acusados por cuestiones de conducta, de buena fe. Yo he oído mencionar a algunos predicadores o maestros que decían que el cristiano del primer siglo era un ciudadano ejemplar. Los negocios que se hacían con los cristianos eran tan justos que el beneficio para el comprador y el vendedor eran de tal manera que ambos salían ganando. Hacer negocios con los cristianos era tan justo. ¿Cuál era el conflicto realmente al final de todo esto? Al final de cuentas creo yo que es esa presuposición, esa dinámica de donde se origina todo, el Señor. Amén. ¿No? Así es. Era el no querer reconocer a Cristo como el Señor. El conflicto de los romanos en contraposición contra los cristianos en decir Cristo es Señor, sobre César, sobre el emperador. Y ese básicamente era el pecado que tenían, ¿sí? Acusados a eso. Entonces, vemos acá que entonces mucho de lo que nosotros debemos hacer para defender nuestra posición es un buen testimonio. Sí, este es uno de los puntos que yo quiero resaltar en nuestra metodología apologética. Una de las armas más poderosas que tenemos en nuestra argumentación es el testimonio, es el testimonio de vida. Pedro estaba garantizando a los creyentes que al presentar una respuesta adecuada de la esperanza de Cristo en medio del sufrimiento, Dios mismo avergonzaría a aquellos que los calumniaban y los difamaban, porque la respuesta o defensa de los creyentes no era solo con palabras, sino también con una buena conducta en Cristo. Es por esto que la defensa de la fe la podían presentar todos los creyentes. Ese es el punto. Sí. Aquí vamos dándole de nuevo sentido a pensar claramente en un mundo torcido. Si eres creyente, puedes presentar una defensa de tu fe. Claro. ¿Sí? Tal vez algunos no van a ser tan articulados como otros. Y aquí quiero aclarar algo. Aunque a mí me gusta el tema de la apologética y he estudiado el asunto y sino que me he apegado a una metodología y la he intentado entender a lo mejor de mi habilidad, yo mismo no me considero un apologista. O sea, si alguien viniera y dice, William, y tú sé nuestro representante y defiende la fe, pues obviamente, como diríamos en Guatemala, no me achicopalo, pero no me considero un apologista de profesión, pero sí le creo a la Escritura, a Pedro aquí, en el sentido de que todos podemos presentar una defensa de nuestra fe, y eso es a lo que estamos intentando animar a los que hoy nos escuchan. Porque cuando un creyente presenta una defensa de la fe, uno de sus primeros argumentos es precisamente la esperanza que habita en él y la forma en la que vive esa esperanza en el presente. La defensa de los creyentes de su fe en el primer siglo dependía en gran medida del ejemplo y de la conducta de vida, no solo de las palabras que sin conducta de vida se emitían, eran pura palabrería. Entonces, aquí vamos dándole sentido a eso. Yo creo que podríamos terminar con eso en este podcast, ya que se nos ha ido el tiempo, y en un siguiente podcast vamos a hacer una aplicación tal vez más clara de este pasaje, ¿verdad? Pero por lo menos dejamos algunos puntos acá, ¿no? De la santidad, el santificar a Cristo en el corazón es primero, antes de presentar una defensa de la fe. Y esto lo voy a mencionar porque es algo también importante. La defensa de la fe depende de lo que Cristo ha hecho en la vida del creyente. Por lo tanto, nuestra argumentación apologética no es para probar que Cristo hizo, para probar que Cristo hará, o para demostrarle al creyente a través de mi propio razonamiento. No, es lo que Dios ha hecho antes que nos permite dar una respuesta. Entonces, asumimos la existencia de Cristo,
su obra y todo lo demás para poder dar una respuesta. Claro. Las otras metodologías apologéticas principalmente hacen lo contrario, es decir, vamos a demostrar lo que Cristo hará o para que vean que Cristo sí hizo. Entonces, lo que Cristo hizo depende de nuestra argumentación. Este texto nos está enseñando lo contrario. Es debido a lo que Cristo hizo que podemos argumentar. Sí. Nuestra metodología es contraria a la que generalmente se utiliza, ¿no? Claro. Entonces, para terminar, este es el día, la idea central de esto. Ninguno de nosotros, hermanos o queridos oyentes, tiene la capacidad de defender a Dios. Exacto. Ninguno de nosotros es Superman para defender a Dios. La escritura, la revelación, es al contrario, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que en este podcast, en esta academia, vamos a tener bien claro. Lo que estamos tratando de nosotros de argumentar es que lo que defendemos nosotros es la consistencia de nuestra fe. No estamos defendiendo a Dios porque Dios no necesita que ninguno de nosotros lo defienda. No estamos defendiendo a Cristo porque nadie de nosotros tiene la capacidad para defender a Cristo. ¿Quién somos nosotros, hermanos, para defender? Al contrario, la Biblia le llama al Señor nuestro defensor. Claro. Quien nos defiende es Él, exacto, no nosotros a Él. A Él. Entonces, lo que estamos tratando de argumentar es la consistencia de la fe que tenemos. Amén. ¿Sí? Entonces, para que vean y tengan claro eso, hermanos, y vamos a tener un próximo podcast para que veamos cómo lo podemos aplicar en nuestro contexto hoy. Amén. Qué podemos hacer para la defensa de nuestra fe. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo capítulo. Este ha sido el podcast de Academia Credo para la reforma de toda la vida y la cultura. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.